Alfonso Zárate, analista de Primero Noticias. ¿Cómo está, maestro? Bien, Carlos, gracias. Buenos días. Bueno, se van a renovar dos lugares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salen los ministros Olga Sánchez y Juan Silva. Salen en la recta final de este año, el último día de noviembre. Sí. Y el presidente tiene que mandar dos ternas al Senado para que de ahí los senadores escojan uno y uno, una de cada terna, y sean los nuevos ministros. Exactamente. Yo creo que esta decisión es muy importante. Hay que recordar que en los largos años de autoritarismo a nadie le importaba quiénes eran los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y no importaba porque al final de cuentas era el país de un solo hombre. El presidente de la República era no solamente el titular del Poder Ejecutivo de la Unión, sino también el primer magistrado de la Nación y era el juez de última instancia en todos los asuntos relevantes. Pero ahora, en estos días de azarosa construcción democrática, sí es importante lo que ocurra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es importante porque en ningún caso los avances democráticos son avances irreversibles. No, por el contrario, siempre existe la tentación de revertirlos, de generar una regresión, y en ese sentido una regresión sería el que el Poder Judicial volviera a estar subordinado al presidente de la República, algo que por cierto persiste en la mayoría de los estados de la República. Es decir, en los estados los presidentes de los tribunales superiores de justicia siguen siendo subordinados a los señores gobernadores, y esto sería inadmisible en el nivel de la Corte. La Corte es tan importante hoy, entre otras cosas, porque es el máximo tribunal al cual llegan las controversias constitucionales de mayor impacto social, político, económico, como estamos viendo el tema de la marihuana que se resolverá la próxima semana. Y creo que también es muy importante porque estamos en un escenario de denuncias sobre la corrupción de funcionarios públicos con empresarios privados, una serie de escándalos en torno al eventual tráfico de influencia de los propios funcionarios públicos, y en ese contexto necesitamos jueces intachables, jueces impecables, y desde luego que la integración de las ternas por parte del presidente de la República es una oportunidad para mostrar sensatez, para mostrar responsabilidad, para demostrar un valor republicano en algo tan importante como a quienes se está proponiendo. Si se apega a la Constitución establece que las ternas deberán estar integradas preferentemente por quienes hayan mostrado a lo largo de su carrera judicial capacidad, probidad o una experiencia en el terreno jurídico, pero igualmente de honestidad y credenciales impecables. ¿Por qué es inquietante este tema? Porque hemos visto a lo largo de los últimos años una tendencia desde el poder a copar todos los espacios de representación política, lo mismo sociales, culturales, con gente de partido, cívicos, digamos, ¿no? Con gente de ellos o gente muy cercana al presidente de la República. Y yo creo que si se insiste en esta lógica de cofradía a la hora de integrar las ternas, se estará cometiendo un error histórico grave y se estará afectando la credibilidad de la institución presidencial. Maestro Zárate, ¿es normal que un líder político, y no me concentro solamente en el presidente de México o incluso el anterior, Felipe Calderón, sino en general, presidentes, primeros ministros, apueste por la lealtad como un valor fundamental, como el primer valor a la hora de designar a alguien? Sí, me parece que esa tendencia es verdaderamente reprobable. Creo que a lo largo de muchos años los políticos han apostado a la lealtad, pero a una lealtad entendida como complicidad. Es decir, cuando integran a los leales, estos leales van a ser personajes verdaderamente acríticos respecto a lo que haga el titular. Y así que, bueno, lo que se genera es un sistema de complicidades, esto que he mencionado en alguna ocasión, que es la traducción a la mexicana de la sentencia bíblica de tapaos los unos a los otros. No, yo creo que por encima de las lealtades, por encima de las amistades o de las cuotas, que ha sido otro factor importante en estas designaciones, hay que ver el caso, por ejemplo, del secretario de Semarnat, del subsecretario de Prevención de Delitos, que son cuotas al Partido Verde. Esta lógica no puede operar en el caso de la Suprema Corte por la enorme importancia del máximo tribunal y porque si lo hace el presidente de la República
República, estará afectando una credibilidad que ya de por sí en estos últimos meses se ha visto afectada. Creo que el presidente Peña tiene hoy los más bajos índices de aprobación desde que se tiene registro en estudios de opinión sobre esta materia. Ojalá que no cometa ese error y que por el contrario presente ternas impecables para sustituir a 2 ministros que a lo largo de 20 años tuvieron un desempeño apegado al derecho. Hay que preservar la autonomía y la independencia de la Suprema Corte. Muchísimas gracias, maestro Zárate, analista de Primero Noticias.